Open Democracy, ou democracia aberta, uma plataforma global de mídia, e a mídia é um parâmetro ou é uma variável absolutamente fundamental para compreendermos o conceito de democracia. Não são poucos os estudiosos que utilizam a liberdade de imprensa, né, o funcionamento ou o comportamento da mídia em diferentes variáveis como algo capaz de explicar parte do conceito de democracia. Estamos corretos de pensar dessa maneira e quais os desafios de uma mídia global e aberta para se discutir democracia no mundo? Uma pergunta bem fácil. No, es cierto que en el sistema de poderes de las democracias liberales, la función, el rol de la información, de los medios de información y de comunicación es central, no en vano se le llama el cuarto poder. Este rol es central desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Hay una viñeta de un autor inglés muy conocido, un satírico del siglo XVII, que dibuja a un lord con su gran sombrero leyendo una gaceta, un diario, y con sus rizos y con su perfil, ¿sí? Y se está iluminando con una vela para leer bien la gaceta. Y claro, la vela le está quemando el sombrero. Abajo, el retratista, que se llama Hogarth, dice «the politician», el político. Esto para decir la importancia que tienen los medios también desde el punto de vista del impacto o de la política, o cómo la política sigue a los medios de una manera obsesiva y cómo los medios, digamos, intentan también controlar o a veces condicionar la vida política. Este es un poco el origen también de Open Democracy. E nesse sentido, então, o objetivo seria, de certa forma, promover uma crítica clara a pautas de uma imprensa menos aberta ou que talvez pudesse atender a interesses outros que não aqueles associados à democracia? Ou uma crítica mais associada à atitude, por exemplo, de governos ou de leis que visam, de alguma maneira, limitar o papel e o poder da imprensa em determinados ambientes e locais do mundo? Yo creo que Open Democracy, democracia, hace las dos cosas. Por un lado, claramente se posiciona como medio independiente. La independencia es central a su funcionamiento y esto le da una capacidad de ser bipartidista, de no tener una línea específica de crítica, pero sí que se sitúa, digamos, al otro lado de los medios corporativos o de los medios mainstream, con la intención de proveer al lector con una visión más ecuánime, plural y abierta, sin estar condicionados por dos grandes condicionantes que hay. Por un lado, el modelo de negocio de los medios, que necesitan ganar dinero como cualquier negocio y por lo tanto priorizan muchas veces aquello que luego va a tener más impacto y va a incrementar su audiencia, va a incrementar su eso, independientemente de la calidad de la noticia o del aspecto de la información que vehiculan. Esto, por un lado, es importante y, por otro, también la independencia tiene la capacidad. Otra vía de financiación de los medios es la publicidad. La publicidad también es muy fuerte, tiene muchas prioridades, pero también condiciona a los medios en el sentido de que cuando hay algún tipo de escándalo con un vehículo, por ejemplo, ¿no? Si uno tiene como sponsor o como anunciante a Volkswagen y Volkswagen tiene un problema con sus vehículos, ¿qué hace el medio? ¿Critica o no critica a riesgo de perder
su independencia. Esto hace que los medios independientes como Open Democracy tengan, digamos, este aspecto de independencia, pero también el modelo de negocio es distinto. Entonces, el modelo de negocio se refiere a la filantropía, se refiere a los ciudadanos que creen en la libertad de información, que creen en este tipo de medios, y se refiere también a los lectores que participan en el medio para que exista esta independencia. Uma das grandes virtudes, uma das grandes características centrais do Open Democracy é que, de uma certa maneira, ele tem um olhar global, tem um olhar para diversos países. Como garantir, nesse gesto de olhar para os outros países, que a notícia efetivamente seja condizente com aquilo que está se vivendo nesses países, se está-se à distância, ou justamente é essa distância que garante uma independência e uma possibilidade de falar a respeito daquilo que está acontecendo? Bueno, Open Democracy tiene una estructura federal. Se tiene una página central que está producida desde Londres y luego tiene una serie de secciones. Estas secciones pueden estar o no sobre el terreno, pueden estar o no en los países de los que por ejemplo, tenemos una sección fuerte que se llama Open Democracy Russia y, sin embargo, estamos prohibidos en Rusia, no podemos estar en Rusia por motivos evidentes. Porque nosotros defendemos una sociedad abierta, democrática, antiautocrática, y en Rusia pues este no es el caso, bajo el régimen de Putin. Pero sí estamos, digamos, en Berlín o estamos cerca del terreno y por lo tanto garantizamos las voces plurales. También lo que nosotros hacemos es tener mucha información de los periodistas, académicos, activistas o gente que informa que están en el terreno. Y esto simplemente nosotros lo publicamos, pero tenemos esta capilaridad y publicamos sobre todo a autores sobre el terreno. Es importante también este ejercicio, lo hacemos en Latinoamérica con Democracia Abierta, que es llevar las voces del Global South, del sur global, al centro. Es muy difícil desde el centro observar la periferia, es muy difícil desde el globalizador observar al globalizado. Por lo tanto, es muy importante tener las voces de la periferia porque esto, digamos, relativiza, complementa y abre y, digamos, matiza la visión del centro, que siempre es dominadora, que siempre es autosuficiente y que intenta, digamos, con su discurso hegemónico, leer toda la realidad en función de su visión del mundo y no de la visión del mundo general. Fala-se muito, inclusive no que diz respeito ao que o senhor observou acerca de novos modelos de negócio no mundo da comunicação, no mundo da mídia, numa dificuldade muito grande nos velhos modelos de negócio. Só que os velhos modelos de negócio são as grandes empresas jornalísticas, sejam de televisão, de rádio, de jornais, de impressos e, obviamente, também estas empresas indo para o mundo digital. Só que as redações precisam produzir cada vez mais e o problema é que com menos recursos, menos gente, profissionais por vezes menos treinados e menos experientes. Tendo em vista que este quarto poder ou a mídia tem um papel absolutamente central na democracia, em que medida que essa discussão, que esse debate e que essas dificuldades estariam ameaçando a democracia na crise dos modelos de negócio ou estaríamos diante da refundação desse novo quarto poder, se modernizando, chegando ao século XXI? Como que nós conseguimos resolver esse problema? Bueno, realmente es muy complejo. Este debate que ya está teniendo lugar desde hace... básicamente desde que llegó la revolución digital, ¿no? Y que por lo tanto democratizó la información, el alcance de la información, la producción de información. Y el antiguo, digamos,
monopolio de la información que tenían los medios de comunicación, porque estaban sobre el terreno, porque tenían profesionales que se dedicaban a esto, porque tenían, digamos, una metodología, porque tenían acceso al capital necesario para obtener el papel, para imprimir, para distribuir, para contratar a periodistas. Todo este modelo, digamos, queda un poco impactado, o queda bastante impactado por la eclosión de los medios de comunicación vía Internet, y aquí es donde empieza el debate. Por un lado, los medios corporativos clásicos, los medios, las empresas, se forman conglomerados para resistir, y van comprando, digamos, otros medios pequeños, y se van formando grandes grupos, con la ventaja de que siendo grandes, ¿no?, el tamaño les da una viabilidad, pero con la desventaja que esta digamos, acumulación, este monopolio por parte de un solo grupo o dos en cada uno de los países hace que sean muy vulnerables a una agenda política determinada y, por lo tanto, vayan en contra de la pluralidad necesaria, imprescindible en una sociedad democrática. Por eso los medios digitales independientes tienen un rol central, yo creo, en este nuevo espacio, en esta crisis de reconstrucción del modelo de información, porque de alguna manera intentan contrarrestar estos intereses. Lo importante y lo difícil en los medios digitales independientes es, por un lado, preservar la calidad y, segundo, adquirir el prestigio. Porque en la información, sobre todo en Internet, en la información en general, lo importante es la credibilidad que tiene el medio donde uno lee la información. En el caso del New York Times, por ejemplo, ¿no?, si hay un artículo que sale en el New York Times o en el Financial Times o en otros, tiene una credibilidad y, por lo tanto, se cita, tiene influencia. El lector está, digamos, conforme o, digamos, está tranquilo de que detrás de esa información hay verdaderos profesionales. En el caso de Internet es más complicado porque en muchos blogs, en mucha gente, por un lado esta diversidad es riquísima, pero por otro lado es la dificultad de construir cabeceras de prestigio que sean digitales y que garanticen al lector que cuando llega a ese medio digital tiene esta garantía de calidad, de rigor, de contraste y de profesionalidad que no es habitual en los pequeños medios en Internet. Ou seja, a internet, de uma certa maneira, ela eleva a quantidade e o acesso de oferta de conteúdo, mas nós temos efetivamente que discutir justamente essa questão da credibilidade. A partir do instante em que novos canais buscam essa credibilidade, por vezes em novas formas de estrutura, de que maneira que elas desafiam estas organizações mais tradicionais que têm uma credibilidade histórica, mas que também, como o senhor disse, têm um lastro associado à questão da publicidade e, por vezes, também, obviamente, findam respondendo a interesses econômicos. Conquistar credibilidade sem se transformar num grande monstro caro, seria esse o grande objetivo hoje de uma empresa moderna capaz de ofertar comunicação para a sociedade ou para parcelas da sociedade? Yo creo que es muy acertado el análisis, porque efectivamente este es el reto. El problema, varios problemas hay actualmente, pero uno de ellos central a la revolución de Internet y de la información es la fragmentación de la información. Es importante, o ha sido importante, tener acceso a mucha información, a información diversa, lo que se llaman los medios generalistas. Es importante, cuando uno accede a un diario, empezar por la portada, estar en internacional, entrar en política nacional, entrar en sociedad, entrar en arte, moda, cultura y acabar en los deportes y luego en el programa de televisión. Esta visión global que le da a uno un periódico se fragmenta en Internet, porque ahí como no está físicamente el periódico, es más complejo informarse globalmente de lo que pasa. Y entonces ahí
empiezan los problemas desde el punto de vista de que el lector va a buscar aquello que le interesa o cree que es lo correcto. Y se pierde, digamos, muchos matices, muchas opiniones, y se convierte en un ejercicio de autoafirmación o de construcción de su propia visión del mundo, sin contrastarla con la visión general, o sin tener uno que está muy interesado en el deporte, ahora puede informarse muchísimo en el deporte, pero luego se convierte en un ignorante de cultura, de otros tipos de eso que el medio tradicional, el medio clásico, ofrecía. Pues es importante todavía que haya noticieros en las televisiones que hagan, digamos, todavía el ejercicio de tener secciones y que los periódicos digitales también tengan algunas secciones, ¿no? No es el caso de Open Democracy, porque Open Democracy es un medio que está especializado en democracia, en derechos, y es otro. Pero sí que es importante en Open Democracy mismo que haya esta variedad y esta información, y que el lector, cuando llegue ahí, siempre encuentre opiniones e informaciones que también pongan en cuestión su prejuicio o su idea. Por lo tanto, que sean capaces de levantar este espíritu crítico que se pierde este humanismo que se pierde en los medios más directamente digitales, cuando uno solo está focalizado en aquello que le interesa. Falamos em alguns aspectos associados a esses novos desafios, de novas formas, novos negócios. Tratamos de questões econômicas, falamos dessa escolha dos indivíduos, né, em relação àqueles conteúdos que desejam. Eu gostaria de voltar com o senhor num ponto associado ao impacto, ao peso político de uma organização como o Open Democracy. Primeiro, a partir da perspectiva que a organização tem das dificuldades que encontra onde gera notícia. O senhor citou, por exemplo, o caso da Rússia, né, e de todas as dificuldades geradas por um governo que está longe de ser democrático. Existem padrões de dificuldades que podem ser percebidos pelo Open Democracy regionalmente? Por exemplo, na América Latina, os padrões de dificuldade para se construir notícia política é diferente dos padrões do leste europeu e da Europa. Enfim, é possível estabelecer esse tipo de análise? Sí, es interesante. Nosotros por ejemplo, cuando decidimos lanzar la sección de América Latina, esto era fruto de un análisis general de hasta dónde Open Democracy era un medio realmente global y cómo podía realmente, digamos, enviar un mensaje, ¿no? O tratar de manera, digamos, comprensiva lo que está ocurriendo a la democracia en el mundo. Esto era por un análisis también fruto de la frustración de otras secciones que podían avanzar y luego han retrocedido. Esto ha pasado en el caso del espacio exsoviético, pero ha pasado también, y muy tristemente, en el mundo árabe. Nosotros teníamos y tenemos una sección que todavía se llama Arab Awakening, o el despertar árabe, cuando ya el despertar árabe ha pasado, digamos, por unas dificultades enormes, y nosotros mismos hemos tenido dificultades con nuestras fuentes, porque en Egipto, donde era el motor, el centro del debate, por las universidades, por la calidad de los escritores, de los analistas, por la calidad de los periodistas, pues muchos de ellos han acabado en la cárcel, han acabado perseguidos, o en Turquía mismo, o en esos otros sitios. Entonces, esta recesión de la democracia en general es uno de los retos que enfrentamos de una manera importante. En América Latina, por contra, y esto la sección es muy joven, pero lo está apreciando, por contra, en América Latina hay un espacio enorme de recorrer. Hay una tradición de hablar, hay mucha gente que escribe muy bien, hay muchos análisis, pasan muchas cosas, y la democracia está en activo, con dificultades, con retrocesos, con grandes avances, con innovación, pero es un espacio vibrante. Tan vibrante y tan interesante que incluso puede retroalimentar, y por eso estamos en una etapa de crecimiento interesante, al debate que hay en Europa o en Estados Unidos, donde
la democracia está cansada, la calidad de la democracia se pierde, la complejidad del mundo democrático hace que mucha gente esté abandonando la lucha por el interés por preservar los valores de la democracia. En América Latina hay mucha energía, mucha capacidad de análisis y mucha capacidad de innovación que puede, digamos, dinamizar los centros de decisión que están, en nuestro caso, en Europa y que a veces se encuentran ensimismados, se encuentran, digamos, en decadencia y por falta de energía, por múltiples aspectos, por envejecimiento, por varios aspectos. Entonces, esta oportunidad en América Latina la vimos en nuestro análisis, dijimos, si nosotros queremos hacer avanzar a las ideas de la democracia en el mundo, América Latina es un espacio natural de crecimiento y donde hay un debate muy rico que nos puede ayudar a esta agenda luego cuando nos enfrentamos a problemas en Rusia, en China estamos prohibidos, no podemos entrar, en África es otro asunto, pero en el mundo árabe ya he explicado que es muy difícil. O senhor tem se notabilizado por análises políticas bastante complexas e algumas dessas análises caminham nessa direção que o senhor apontou para os desafios da democracia, em diferentes medidas, em diferentes formas, em diferentes sentimentos, né, em sociedades diferentes, né, um certo cansaço na Europa, essa energia da América Latina, mas em algumas análises que o senhor tem feito, tem ficado muito claro que as estruturas democráticas, institucionais do século XX já não dariam conta dessa sociedade complexa do século XXI, ou pelo menos diferente daquela do século XX. O senhor consegue apontar caminhos para a democracia no que diz respeito ao seu desenvolvimento no século XXI? E aí, aproveitando essa pergunta, estaria o debate ideológico e a atuação dos partidos como organizações muito atreladas a esse debate ideológico, de uma certa maneira desgastados nesse novo mundo? Yo creo que en parte es evidente que los partidos políticos son estructuras que se basan en una serie de parámetros que están quedando obsoletos. Pero esto responde a esta transformación general del final del siglo XX, y principios del XXI, donde hay fruto de la globalización, fruto de la revolución tecnológica, fruto del movimiento general, hay una serie de agendas globales, de problemas globales que escapan a los estados. El sistema internacional está basado en los estados, pero los estados ya son incapaces de controlar o de gobernar o de, digamos, incidir en una serie de problemas que son transversales y que van mucho más allá de sus capacidades. Desde el cambio climático, que es un ejemplo clásico, hasta el crimen organizado, las grandes corporaciones, las migraciones. Hay toda esta serie de factores que escapan al control clásico del Estado. Claro, entonces es cuando se plantea el problema central que estamos viviendo en los últimos 2 decenios o 3, que nos encontramos que la política y la democracia y la votación y el diálogo es local, porque la política es local, porque al político que hay que elegir está cerca, porque tiene esta dimensión nacional, porque tiene esta cuestión del día a día de la agenda, y sin embargo todo esto es insuficiente. Los partidos también están batallando por conseguir el poder nacional, cuando el poder nacional es un poder ya relativo, ya no es el poder absoluto que era. Esto es un debate de fondo, es una corriente de fondo, genera dificultades, plantea la necesidad de iniciativas transversales y iniciativas transnacionales. Este es el debate. Incluso en Europa, por ejemplo, está el debate todavía no superado de a ver si se consigue generar partidos europeos y no partidos nacionales, cada uno, y dentro de las naciones cada región y cada
cada espacio específico tienen sus propios partidos dentro. Toda esta fragmentación no es, responde a esta lógica de control de la pequeño espacio, pero escapa a... Esto es el gran reto, yo creo, del que estamos enfrentando, de generar estructuras, generar formas de colaboración que no tienen que estar ya necesariamente responder a la lógica del Estado, sino responder a la lógica de los problemas que son transnacionales y que son, digamos, escapan a esta estructura. Los partidos tienen que hacer un esfuerzo de no hacer política siempre nacional, sino pensar, levantar la mirada y pensar, hay una elección en España, ¿quién habla de Europa? Pues nadie, pues Europa es el problema, no es el problema el que puede haber. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? El problema no es Estados Unidos lo que pasa dentro, el problema es el rol que tiene Estados Unidos en la gobernanza global, y este es donde nos jugamos todos. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que a las elecciones de Estados Unidos tendríamos que poder votar todos, pero esta idea de que hay que superar la lógica de las naciones-estado es difícil, y ahora estamos viviendo un periodo de reconquista o reposicionamiento del poder del Estado, porque ve que pierde las decisiones. Entonces ahí vienen los problemas de los nacionalismos que en Europa, ahora por ejemplo en Estados Unidos y en otros sitios, ¿no?, alimentan el populismo, que es el problema central que tenemos en los últimos años, pero que todavía va a durar unos años hasta que no se recomponga todo el mapa. O senhor tem feito algumas análises a respeito do Brasil, e o Open Democracy tem publicado algumas análises mostrando o surgimento do que se poderia chamar de uma nova direita, o surgimento e o fortalecimento de uma classe média muito ancorada, muito pautada na lógica do consumo, e uma questão muito interessante de notar novos padrões de comportamento das juventudes. Uma coisa não necessariamente está absolutamente associada à outra, mas elas se interpenetram e impactam a sociedade. O Brasil estaria caminhando para algo muito perigoso, ou isso faz parte efetivamente do desenvolvimento da nossa sociedade e esses surgimentos são importantes para a gente pensar a democracia brasileira? No, yo creo que Brasil es un caso específico, pero es un laboratorio ahora mismo, ¿no? Un laboratorio de varios elementos que efectivamente ya hay, ¿no? Hay un autor clásico que hablaba de, ¿no?, Stefan Zweig, que decía Brasil, país de futuro, pues todavía es país de futuro, en el sentido de que unos elementos desde la sociedad multicultural, desde las riquezas naturales, desde el reposicionamiento en el mundo, desde la experimentación política para intentar generar modelos nuevos, tiene el tamaño suficiente como para ser, ¿no?, impactar en el cambio social. Por lo tanto, hay muchos elementos. Está sufriendo ahora lo que, ¿no?, en banca se llama un stress test. Está sufriendo el momento de un cambio político muy acelerado, muy cuestionado por unos y por otros, y que de alguna manera genera mucha ansiedad. Esta ansiedad no es buena, y por lo tanto hay, y no solo en Brasil, pero en general, esta vuelta de los partidos conservadores tiene que hacerse, yo creo, con mucho más respeto y digamos, reconocimiento de aquello que los gobiernos anteriores de la ola progresista hicieron bien, que algunas cosas hicieron bien. El hecho de digamos, estar en una batalla política tan fuerte por el poder, una vez alcanzado el poder, yo creo que hay que la generosidad y digamos, la amplitud, y eso es lo que va a reforzar la democracia, porque al final la democracia, cuando se consolida porque es alternancia y porque uno reconoce el otro y el otro reconoce uno, y esto es la democracia ideal, muy difícil, muy complicada, pero este es el esfuerzo que tienen que hacer los políticos en América Latina, en Brasil en este momento. Yo creo que es clave la actitud de los responsables
a políticos, es central a la lectura general de la situación, y por lo tanto este esfuerzo de comprensión, de generosidad, de efectivamente señalar a que los errores que han sido importantes, señalarlos y, digamos, intentar resolverlos, pero también reconocer los trabajos, reconocer que la sociedad es plural, que la sociedad tiene que ser abierta y que todo el mundo tiene su pequeña razón, y esta es la clase de democracia que tiene que prosperar. Por lo tanto, en Brasil está en este momento interesante, tiene una suficiente clase media. Lo importante aquí será, en todo caso, como siempre, la economía. Si la economía remonta rápidamente, si se estabiliza, si no entra en una espiral negativa muy fuerte, Brasil es capaz de innovar, de ir adelante, tiene una población muy joven, una clase media emergente, aunque con problemas, y yo creo que tiene mucho futuro. Projeto Brasil sempre tem como objetivo compreender essas saídas, e penso que o senhor deixou claro que, por mais difíceis que possam ser, elas existem, né, sobretudo num instante bastante crítico. Dessa maneira, Francesc Badia, analista político, editor do Open Democracy, ou Democracia Aberta, esteve conosco em Brasil, e eu agradeço muito a conversa que tivemos com o senhor. Muito obrigado. Muitas gracias. Encantado. Muchas gracias. Muy bien.